Ronda número 5 del Tata Steel 2025 y en esta ocasión vamos a ver el enfrentamiento entre el gran maestro local Jordan Van Forest, quien ya sabe lo que es ganar un Tata Steel, contra el gran maestro uzbeko Nodirbek Abdusattorov. Una partida sumamente importante porque les comento que el jugador que ganó aquí se coloca como líder del torneo antes del primer día de descanso, así que pónganse cómodos y a disfrutar de esta fantástica partida. No sin antes recordarles obviamente que me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que me acompañen el próximo viernes a la transmisión en vivo de la ronda número 6 a partir de las 9 de la mañana hora de Venezuela. Además, quédense porque al final tendrán la tabla de posiciones tras esta quinta ronda. Con las piezas blancas, en esta partida el gran maestro Jordan Van Forest iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el gran maestro Nodirbek Abdusattorov respondía con C6, una defensa Caro-Kann. D4 por parte de Van Forest, D5 de Abdusattorov y E5, variante del avance, tras lo cual Abdusattorov juega alfil F5, la jugada más natural para desarrollar el alfil y no dejarlo por detrás de la cadena de peones tras G6. Sin embargo, hay otras jugadas como C5, ¿no? Jugada que últimamente es muy popular. Pero bueno, Abdusattorov jugó alfil F5, C4 por parte de Van Forest, E6 de Abdusattorov, caballo C3, alfil B4, caballo E2, caballo E7, A3 y alfil A5. Bueno, Abdusattorov decide que todavía no es momento de entregar uno de sus alfiles. En realidad sí que se podía jugar alfil por C3 y tras caballo por H6 para darle la casilla H7 al alfil. Pero bueno, Abdusattorov jugó alfil A5, B4 por parte de Van Forest que ataca el alfil C7 del gran maestro uzbeko, caballo G3 y alfil G6. Bueno, es típico que en estas posiciones de la Caro-Kann las negras estén un poco atrás y busquen el momento exacto para contraatacar. Sin embargo, aquí era algo mejor enroque. La idea es que, bueno, la jugada caballo por F5 en realidad sería dudosa porque tras caballo por, fíjense que el caballo negro queda en una muy buena casilla y además se ha cambiado el alfil en teoría malo de las negras por un caballo que podría ser muy bueno para las blancas. En cambio, bueno, Abdusattorov jugó alfil G6, H4 por parte de Van Forest que amenaza H5, H6 de Abdusattorov, H5, alfil H7 y dama G4. Parece que las blancas están ganando la iniciativa, pues atacan el peón de G7. Torre G8 por parte del gran maestro uzbeko defendiendo al peón. Y alfil E2. Bueno, una jugada quizá un poquito pasiva por parte de Van Forest. Algo mejor era alfil E3 desarrollando el otro alfil y tras caballo D7, entonces torre C1, esperando a que las negras capturen para ahora sí desarrollar el alfil. ¿Qué sucede? Que tras alfil E2, bueno, precisamente esto fue lo que hizo Abdusattorov, D por C4, para, bueno, tras alfil por hacer perder un tiempo al alfil. Caballo de 7 por parte de Abdusattorov, enroque de Jordan Van Forest y ahora caballo F5. Una jugada que parece natural para ubicar al caballo en una buena casilla, pero de hecho caballo B6 parecía hacer algo mejor. Se gana otro tiempo atacando al alfil y tras alfil B3, entonces dama D7. Pero bueno, tras caballo F5, alfil E3 por parte de Van Forest, dama E7 de Abdusattorov y B5. Bueno, parece que las blancas quieren lanzarse al ataque, pero en realidad esto vuelve a ser una imprecisión. Lo correcto era dama F3. La idea, bueno, ahora sí amenazar B5 para en caso de captura o avance comerse el peón de B7. Por ejemplo, si enroque vendría caballo por F5, alfil por y torre FC1 preparándose para el ataque sobre el rey negro. En cambio, tras la jugada B5, C5 por parte de Abdusattorov. Buena jugada del uzbeko. Caballo por F5 de Van Forest, alfil por F5, las negras atacan la dama, dama F3 y enroque largo. Una jugada que también es muy buena aquí por parte de Abdusattorov. Asegura al rey y bueno, aquí es poco probable que se pueda lanzar un ataque muy ofensivo sobre las negras. Van Forest decidió jugar caballo D5, al parecer sacrificando una pieza, pero en realidad era mejor torre a C1, otra vez buscando ataque sobre el rey. Tras rey B8 viene torre FE1 y bueno, la posición está más o menos igualada. ¿Qué sucedió tras caballo D5? Bueno, Abdusattorov se comió el caballo, alfil por D5 y bueno, lo que sí había aquí era una celada muy interesante, ¿no? Fíjense que Abdusattorov obviamente es un jugador muy fuerte y jugó rey B8, quitándose de las amenazas. ¿Cuál era la celada? Bueno, si las negras pretendían quedarse con la pieza, por ejemplo, con una jugada como alfil E6, perderían inmediatamente porque tras alfil por B7, rey B8, vendría alfil A8 y el mate es inevitable en dos jugadas, no se puede hacer nada. Por eso Abdusattorov decide quitarse con el rey
Y ahora dama por F5. Parece que las blancas recuperaron la pieza sin ningún problema, pero en realidad aquí es donde viene la jugada de por qué esa jugada caballo de 5 de la blanca fue un error. Y es que Abdusattorov jugó caballo por E5. Muy buena jugada, también aprovechando la descubierta sobre el alfil. D por E5 por parte de Banfores, torre por D5 de Abdusattorov, que ahora presiona con todo el peón de E5. F4, Banfores decide defenderlo, torre G D8 y ahora dama E4. Bueno, esta jugada es un error otra vez, ¿por qué? Porque la dama se coloca en rayos X con la dama negra. Lo correcto era jugar dama C2 y en caso de dama D7, jugar A4. Las negras están mejor, pero todavía no está tan claro, ¿no? La entrada de la torre está bien defendida por el alfil. ¿Qué sucedió tras dama E4? Bueno, que Abdusattorov aprovechó de inmediato y jugó F6. No se puede recapturar porque caería la dama. A4 por parte de Banfores, F por E5 de Abdusattorov y A5. Bueno, aquí ya Banfores quizás se da cuenta de que se está quedando con material de menos y decide lanzarse con todo, ¿no? Que sea lo que Dios quiera, a tratar de romper ese enroque de las negras. Pero lo cierto es que incluso mejor era F5. Son aquí, bueno, es un peón de menos, pero al menos todavía se tiene una mayoría visible por el flanco de rey. El problema tras la jugada 5 es que Abdusattorov jugó dama E8, buena jugada atacando el peón, B6 de Banfores que sigue atacando, A por B6, A por B6, alfil por B6, F por E5 y ahora alfil C7. Una imprecisión, pero lógica por parte de Abdusattorov, ¿no? Y es que la máquina daba una jugada muy difícil de hacer, que era torre por E5. Parece no tener sentido porque viene alfil F4 clavando la torre, pero la idea es que tras alfil C7, alfil por E5 y alfil por... Bueno, los dos peones son extremadamente fuertes y le dan suficiente compensación e incluso ventaja a las negras por la calidad de menos. En cambio, tras alfil C7, que parece más lógica para poner presión, Banfores jugó alfil F4. Se equivocó en este momento porque lo correcto era jugar E6, avanzando al peón. Tras torre 5 para atacar vendría dama F3 y si dama por E6, alfil F2. Insisto, las negras están mucho mejor, pero todavía las blancas tienen posibilidades buscando quizá el pase de la torre para empezar a buscar temas sobre el rey. En cambio, tras alfil F4, torre de 4 por parte de Abdusattorov. Buena jugada, atacando la dama, el alfil y planeando una combinación que Banfores no logra calcular porque jugó dama E2. Lo correcto era dama E1, una jugada que busca defender a la torre. ¿Por qué? Porque tras torre por F4 vendría torre por alfil por E5 y torre 4. Y bueno, hay alguna posibilidad, ¿no? Es cierto que tras alfil de 4, rey H1 y dama por H5, las blancas están mal, pero al menos hay torre H4 y creo que las blancas pueden quitar la torre quedándose con la calidad. En cambio, tras dama E2, torre por F4. Gran jugada aquí de Abdusattorov, ya que tras torre por y dama por E5, las blancas quedan perdidas. Van a quedar, creo que con pieza de menos o bastante material. Se amenaza la torre en F4, se amenaza la torre en A1 y bueno, muchas amenazas graves. Y ahora Banfores se retira, ver, se amenaza la dama también. Y Banfores se retira con dama 2 buscando las opciones de mate. De nada sirve cambiar damas porque tras alfil por seguirían tocadas las dos torres. Ahora, tras dama 2, Abdusattorov decide jugar dama E3. Y ojo porque había una celada, ¿no? Por supuesto, capturar la torre sería un error por el mate en A8. Tras dama E3, sin embargo, torre F2 por parte de Banfores. Alfil G3 de Abdusattorov clavando la torre y dándole la casilla C7 de escape al rey. Dama 8 por parte del holandés, rey C7 del uzbeco, dama 5 jaque, B6, dama 7, rey C6, dama 4, B5, dama 6 y rey D5. Fíjense cómo el rey comienza su marcha hacia el centro del tablero evitando los jaques. Y bueno, en realidad las blancas no tienen una línea para ganar, ¿no? Están completamente perdidas, ni siquiera para hacer tablas. Dama B7 por parte de Banfores. ¿Qué sucede si torre jaque para tratar de capturar la torre? Pues que vendría rey E5 y de nada sirve capturar la torre en D8 porque vendría dama por F2 seguido de mate. Por eso Banfores busca los jaques con la dama, rey C4, dama F7, torre D5, torre A2 defendiendo en F2, alfil por F2, torre por F2 y dama D4. La posición está perdida porque con la última jugada Abdusattorov defiende su peón de G7 y prepara el avance de los peones libres. Rey H2 por parte de Banfores, dama E5 de Abdusattorov, rey G1, rey B4, torre F1,
Y tras torre D2, Banfore decidió abandonar porque sabe que en esta posición contra un jugador como Abdusattorov básicamente no hay esperanzas, ¿no? Y es que en caso de torre B1 jaque, sencillamente viene torre B2. No hay más jaques y, insisto, las negras se preparan para avanzar los peones y la partida está definida. Bien amigos, ¿qué les ha parecido este enfrentamiento? Y bueno, como les dije, perdón, por supuesto, aquí tienen la tabla de posiciones. Nodirbek Abdusattorov en lo más alto del torneo con 4 puntos de 5 antes del día de descanso. Más abajo, Rameshbabu Pragnananda con los mismos puntos y después dos jugadores empatados con 3,5. Domarajo Gukesh y Vladimir Fedoseyev. Ojo con Fedoseyev porque tengo una partida brutal de él y la verán en el próximo video. No saben o no se imaginan a quién derrotó en esta quinta ronda. Después está Pentala Harikrishna con 3 puntos, Fabiano Caruana, número 2 del mundo con 2,5, Wei Yi con 2,5 también, Vincent Keimer 2,5, Sarana. Y bueno, en el fondo tenemos a León Mendonca y Arjun Erigaisi que hicieron tablas, jugadores que van en el último lugar. Pero bueno, ¿qué les ha parecido la partida? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.